Ser diagnosticado con lepra en Colombia entre los siglos XIX y principios del siglo XX significaba una condena a muerte en vida. Los enfermos perdían todos sus derechos civiles, su cédula de ciudadanía era destruida y se le entregaba una nueva que lo señalaba como enfermo, con la cual les era imposible abandonar el lazareto. El 10 de agosto de 1870 se fundó Agua de Dios con un solo propósito: albergar a los pacientes de la enfermedad de Hansen, o mejor conocida, lepra. Lamentablemente esta historia estuvo marcada por la ignorancia, por la injusticia, por el dolor, sobre todo por un mal manejo en general de toda esta situación. El día de hoy nos encontramos en Agua de Dios, estamos aquí con la Osa. Oli. Y vamos a estar contándoles un poco acerca de la historia que marcó este pueblo, que hasta el día de hoy incluso ha llegado a estigmatizar a los habitantes de este lugar. En el siglo XIX, a una finca propiedad de Manuel Murillo Toro, empezaron a llegar numerosas cantidades de enfermos de lepra, ya que en este lugar podrían encontrar alivio gracias a las medicinales aguas termales. Este era un sitio reconocido incluso siglos atrás. Se dice que el fundador de Bogotá, Gonzalo Jiménez de Quesada, llegó hasta Agua de Dios porque él mismo fue el primer enfermo de lepra en América. Fue así como gradualmente la región de Tocaima fue empezando a recibir más y más enfermos, llegando a ser entre 60 y 70 leprosos que tenían propiedades y casas en este sector. No pasó mucho tiempo antes que los habitantes de Tocaima se molestaran y se preocuparan por la presencia de estos enfermos, al punto de llegar a sacarlos a la fuerza con piedras y palos, siendo los primeros enfermos desterrados. Este es el Puente de los Suspiros, el lugar en donde iniciaba la travesía prácticamente para los enfermos. En este lugar los dejaban para que ellos siguieran su camino solos hasta encontrar el pueblo de Agua de Dios. Bueno, básicamente el Puente de los Suspiros por dos razones. En comparación a Europa, antes de la horca había un puente y ese era el Puente de los Suspiros antes de morirse. Es la analogía a este, que básicamente este puente era lo último que iban a ver, digamos, de la realidad externa, y ya se iban a aislar completamente. Era como estar muertos en vida. Anteriormente el puente era de madera, y hay otra cosa importante que mencionar, y es que este fue el primer puente colgante que se hizo en toda Colombia. Fue hacia el año 1875 que lo inauguraron. Y en este mismo también es donde se cobró por primera vez un peaje. Entonces es un puente histórico que tiene más de 100 años. Lo importante de esto es que a partir de acá tenían que caminar 10 kilómetros para llegar a Agua de Dios. El río que estamos cruzando es el río Bogotá, y sí se alcanza a oler un poquito, no tan fuerte como hacia el Salto del Tequendama o algo así. Bueno, esos pequeños torres que se ven ahí son de la iglesia de Tocaima. Pues como les estábamos contando, Tocaima era el pueblo donde llegaban inicialmente los enfermos antes que existiera Agua de Dios, y ellos pues venían a buscar las aguas termales de Agua de Dios para aliviar un poquito sus heridas, su dolor. La palabra lazareto se refiere a un hospital aislado en donde se tratan enfermedades infecciosas. Este nombre es un derivado de San Lázaro, un enfermo de lepra al que hace referencia el Evangelio de Lucas. Sin embargo, en el caso de Agua de Dios, no se trataba de un edificio. Llegó a ser tan grande que se convirtió en un municipio. Pero cualquier persona desprevenida que llegue a este lugar muy difícilmente llegaría a relacionarlo con un pueblo que se fundó para tratar enfermos. Muestra de la segregación que había de las personas que tenían la enfermedad, los vagones de los trenes, que en realidad eran los últimos vagones, estaban identificados con banderas amarillas para que supieran que habían personas con la enfermedad de Hansen siendo transportadas. Por eso es que Agua de Dios es considerada una ciudad multicultural, pues porque hay un montón de personas de diferentes regiones de Colombia, y multiétnica por lo mismo. Ser diagnosticado con lepra en Colombia entre los siglos XIX y principios del siglo XX significaba una condena a muerte en vida.
Los enfermos perdían todos sus derechos civiles. Su cédula de ciudadanía era destruida y se le entregaba una nueva que lo señalaba como enfermo, con la cual les era imposible abandonar el lazareto. Constante vigilancia de la policía enferma como la sana, numerosos retenes y un alambrado que cercaba todo alrededor hacía que este lugar fuera más parecido a un campo de concentración que a un hospital. Estamos entonces en el Museo del Carrasquilla. Aquí encontramos pues muchos de los elementos que se utilizaron en el lazareto. Incluso aquí nos está acompañando el señor Hernán Moya. Muchas gracias por la oportunidad. Soy Hernán Moya Ortiz, funcionario del Sanatorio de Agua de Dios. En este sitio recibimos con el mayor agrado a todos los turistas, estudiantes, profesionales que quieran conocer parte de la historia de Agua de Dios, porque siempre he dicho que la historia de Agua de Dios es inmensa. Hay historia aún inédita porque es una historia inmensamente amplia. Gracias. Bueno, esta silla de acá, que la verdad sí es un poco intimidante. Se utilizaba para hacer tratamientos con choques eléctricos. En un momento en Agua de Dios empezó a llegar enfermos de no solo de lepra, sino prácticamente de cualquier tipo de enfermedad que pareciera sospechosa, y también enfermos mentales. Entonces se hacían tratamientos de choques eléctricos a los enfermos mentales. Pero pues entonces hubo una época que existían, por decirlo de alguna forma, cazarrecompensas. Se les conocía como secretarios de lucha antileprosos, y pues el problema es que no tenían ningún criterio para decir que una persona tuviera lepra o no. Simple y llanamente veían a alguien sospechoso, a alguien con algún tipo de mancha, como les decía, o con otro tipo de enfermedades. Entonces en eso simplemente entraba cualquier tipo de persona que tuviera alguna malformación. Incluso habían personas que traían que tenían labio leporino y los catalogaban como enfermos de lepra por el simple hecho de cobrar pues la recompensa que daban por traer a estas personas. Cuando alguien era diagnosticado con lepra, la comunidad en su ignorancia incendiaba su casa, incendiaban sus cosas y los expulsaban de los pueblos. La enfermedad incluso era motivo de vergüenza, tanto que muchos de los pacientes renunciaban a su apellido para no avergonzar a sus familias. También se daba el caso contrario, en el que su familia negaba nexos con esa persona. Hacían lo posible para no ser relacionados con un paciente de la enfermedad de Hansen. Que no hay enfermo, uno diría, no hay enfermo aquí, porque en el país, ¿sí?, con los datos estadísticos que se tienen del Ministerio de Salud directamente, anualmente aparecen más o menos un promedio de unos 400 nuevos enfermos de lepra. La enfermedad está latente, está viva, ¿sí?, que a veces el Ministerio no le da como la importancia que es, en el sentido de que se tiene como una enfermedad que ya no es un problema de salud pública. Eso es otra cosa. Que además fue conejillo de indias, porque aquí con ellos se hicieron la cantidad de ensayos de medicamentos, que esto, que este, que aquel, que el uno, que el otro, a través del mismo gobierno, ¿sí?, como cuando aplica en su momento un medicamento entre tantos medicamentos traídos del exterior, el aceite de chalmugra, ¿sí?, que era para aplicarle a cada paciente, pero que en algunos pacientes, por ejemplo, no les afectaba nada, no les producía nada, pero en otros pacientes les hacía una reacción. Y en casos extremos, algunos pacientes fallecieron por culpa de esta vacuna del aceite de Chernobyl. Entonces ahí encontramos que fue mucho la parte que se hizo como de no tanto como el punto investigativo, sino de ver qué medicamentos le servían y qué no. Las historias clínicas lo dicen. Una parte de la historia dice que llegaron los primeros enfermos
enfermos en 1870, los chorros, y allá hay agua dulce y hay agua medicinal. Entonces, en medio de este calor, de este clima, aunque por estos días estamos en invierno, ¿sí? Llegaron allá, ¿sí? Y tomaron estas aguas, ¿sí? Se bañaron ahí, se refrescaron y dijeron, esta es agua de Dios. ¿Sí? Bueno, muchos creímos esa reseña, ese dato, y la lógica pues como que lo ubica uno en ese sitio. Pero después con el tiempo también se pudo encontrar en la escritura, cuando Manuel Murillo Toro le compra a la familia Afanador por allá en 1835-36, encuentra que en esas escrituras la compra ya estaba hablando de la venta de las tierras de Agua de Dios. Entonces uno dice, mira, nosotros nos dicen que en 1870 cuando llegaron aquí los primeros, que fue el nombre de Agua de Dios. No, mire, bueno, en 1836 y ya se llamaba Agua de Dios. No conocemos así otro documento que nos diga lo contrario, pero la lógica es decir, poniendo la lógica de esta parte de la historia, es que los primeros que llegan aquí, pues estuvieron en ese sitio, un sitio muy acogedor, fresco y todo, y dicen, no, pues esta es agua de Dios. ¿Y quién dice lo contrario? Miren también qué curioso, aparte de todo lo que hemos hablado, este teléfono nunca había visto uno de estos como de manivela. Dice no tocar. Oiga, ¿en serio? No dice, pero lo digo yo. Bueno, aquí sucedió algo bastante particular. Imagínense que los enfermos con máquina de escribir empezaban a hacer cartas misivas. 100 cartas si las podían hacer. Y les enviaban a personas aleatorias. Iban a un directorio y me mandaban aleatoriamente a esas personas, diciéndoles la situación con el fin de que esas personas les mandaran algo. Les mandaran dinero, algún aparato, ropa o algo, cualquier cosa. Entonces a vuelta de correo a muchas de estas personas les llegaban bienes o les mandaban plata directamente. Esas cartas les decían las voladoras, iban para todo lado. Y a esa acción de hacer como esas peticiones le decían petrolear. Había gente que se volvió experta en petrolear y a vuelta de correo recibían montones de cosas. Incluso nos cuenta don Hernán, a una persona que él conoció le alcanzó a llegar un carro desde Alemania. El gobierno central, en un intento por prevenir la propagación de la lepra, expidió una moneda especial que solo circularía en los lazaretos. Esta se le conoció como la coscoja por su escaso valor. Se hicieron 4 emisiones entre 1901 y 1928. Iban por valor desde 2.5 centavos hasta los 10 pesos. Se distinguen por tener en el anverso una cruz octogonal, conocida como la Cruz de la Orden de San Lázaro de Jerusalén o Cruz Templaria, con la inscripción Lazareto en el centro de la cruz. Pasaba entonces que la coscoja pues tenía un valor similar al peso de circulación normal. Cuando venían personas del exterior, porque pues si venían personas a vender sus mercancías, a ellos les pagaban con coscoja, que pues entre otras cosas la guayaba, o sea el subsidio que ellos recibían también lo recibían en estas monedas, en esta coscoja. Por supuesto a los vendedores externos pues no les servían esas monedas porque solo servían aquí adentro del lazareto. Entonces cuando ellos ya se iban a ir, lo que hacían era que en el punto de desinfección entregaban las monedas que hayan reunido y esas se las cambiaban por billetes. Y esto estuvo en funcionamiento prácticamente hasta que lanzaron la ley en el 60. Ya había conocimiento acerca de la enfermedad y se abrieron los espacios. Se quitó todo este cordón sanitario, que es como el eufemismo para el alambrado que pusieron. Igual es una moneda que tiene un valor numismático bastante importante. Bueno, tenemos esta maqueta para hacernos una idea de cómo era en esas épocas Agua de Dios. El Puente de los Suspiros, del que hemos hablado bastante, y aquí ya queda de entradita el primer retén. Aquí se iba avanzando. Todo esto tenían que recorrerlo a pie inicialmente, después ya había carretas de la policía que los llevaban hasta acá y llegaban por aquí. Este punto de la desinfección y eran ya las cuadras del lazareto. Podemos ver capillas. Aquí está otro retén
Aquí cordón sanitario, que quiere decir que era el cercado que le habían hecho. Aquí está el otro retén, caracolí. Nuevamente miren, aquí está señalizado. Esto es lo que era el encerramiento que se le hizo. Todo esto acá, todo esto acá, todo esto acá, todo esto es el encerramiento que se hizo con alambre de púas. La casa médica quedaba por fuera de este encerramiento. Pero miren, todo este terreno hasta aquí abajo, aquí incluso llegamos a otro retén y aquí todo esto era el cercamiento. Retén nuevamente. Internado de Santa Ana, que era un colegio para niñas que no estaban enfermas. Miren, aquí incluso, bueno, el Alto de la Cruz también entonces tenía todo este cercamiento. Un aislamiento inhumano, como si fuera un campo de concentración. Esto era una de las cosas que más se le reprocharon al Estado, y es que imagínense que perdían toda su calidad de ciudadanos, no podían votar, como dijo la OSA, no podían heredar sus bienes. Aquí incluso en un escrito nos dice que pasaban a ser tratados como si fueran menores de edad, y sus propiedades, pilas con esto, sus propiedades pasaban a ser del Estado, porque perdían su calidad de ciudadanos. Pues prácticamente era un robo completamente legalizado. Saber que en otros países ya se había descubierto que la enfermedad no era tan contagiosa, y aún así acá todavía los tratamos como si fueran, mejor dicho, súper contagiosos. O sea, se fue un trato súper inhumano como hacia la gente. Eso es súper indignante. La OSA creo que está con un mal outfit para esto, entonces vámonos aquí por esta parte alta. También siento que pueden haber de esos erizos que son re paila. Uff. Potencialmente puede ser los baños donde la gente tenía que bañarse y demás. Sí, de hecho mira que ahí está una parte de inodoro. Ahí está todavía. Entonces eran los servicios de aseo este punto. Y era con puertas de madera. Aquí se alcanza a ver todavía la madera. Son altísimas, los techos eran altísimos. También es por el calor. Sí. Y mira que por acá nos podemos meter más rápido. ¿Por dónde? Allí hay una entrada. Ah, sí, hay una entrada que está completamente a mano. Me sorprende que igual son paredes bastante recientes. Y el piso está en muy buen estado. El piso está muy buen estado, incluso está hasta limpio. Agua del Diablo Cru, Water of Devil. Hay un zapato enterrado allá. La maldición del día. El ¿Maldi? El diamante azul, sí. Yo pensaría que este edificio es de los años 70, no creo que sea más viejo que eso. Sí, no. Me parece curiosa esta ventanita. De pronto sería como una ventanilla tal vez de atención. Porque... De pronto ahí guardadas las pertenencias de la gente o algo así, ¿no? sí, las que no votarían. Pues, como habíamos dicho, la mayoría votaban todo. Incluso hay un poquito de rasgos de restos de pintura. ¿Se alcanza a ver acá? Está amarillo, es que hay mucho sol. Amarillo y una rayita roja. Este pasillo está bien inquietante. Ya sabemos qué hacen acá, echando esa cola. Hay un inodoro todavía. Sí, te atreves a grabar eso. O sea, extrañamente está bastante limpio. Les voy a ahorrar el desagrado. ¿Dime? Que les voy a ahorrar el desagrado del baño ese. Si quieres atraviesa acá. Sí, que tengo una araña pegada. Ay, aquí hay avispas. Oye, y de hecho hay una... Sí, sal rápido. Sal por allá. Mira, todavía hay un mosquitero seguramente por toda esa cantidad de bichos. Aquí debe haber un montón de avispas. Anteriormente había una banca que le decían la banca del dolor. Era una banca larguísima, tal vez de unos 10, 15 metros. Y en esa banca
se sentaban tanto pacientes como personas, quedaba aquí a la entrada. Cuando venían los visitantes, pues tenían que esperar ahí y pues también se despedían de sus seres queridos ahí, sin saber cuándo iban a volver a verlos. Como habíamos dicho, esto prácticamente era un campo de concentración. Ya no queda nada de esas bancas. Miren, aquí incluso todavía dice alojan a algunos médicos acá, por eso dice casa médica. Prohibido el paso. Propiedad del sanatorio de Agua de Dios. Bueno, antes tenía su reja. Como habían varios retenes, no sabemos si está relacionado, asumamos que es, simplemente creemos que es así, no hay a quien preguntarle tampoco. Pero miren el nombre de esta tienda. Como recuerdan, habían 7 retenes aquí en Agua de Dios para evitar que escaparan los enfermos. Los días de abuso, de segregación y de ignorancia quedaron en el pasado. Agua de Dios es un municipio muy hermoso con un clima muy agradable que día a día deja atrás el estigma de haber sido un pueblo de leprosos. Sus calles, sus parques reflejan la diversidad y la alegría de sus habitantes y de la cultura única que significó haber reunido a personas de diferentes lugares del país en un espacio tan reducido. Sin lugar a dudas, es el municipio más cosmopolita de toda Colombia. Claramente nos quedamos cortos con la historia de Agua de Dios, o sea, hay muchísimo de qué hablar, lugares muy interesantes que visitar. Entonces igual, más adelante muy seguramente vamos a estar regresando porque quisiera conocer, entre otras cosas, el colegio abandonado, la parte histórica del hospital, muchos lugares que nos quedan pendientes. Y algunos albergues si es posible y hablar con más personas que de pronto sientan toda esa historia y nos puedan transmitir eso a nosotros. Muy seguramente regresaremos y seguiremos compartiendo con ustedes más de la historia de Agua de Dios. Espero que hayan aprendido tanto como nosotros aprendimos. Y nos humanicemos cada vez más, pienso yo. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Les mandamos un abrazo gigante a todos. Y nos vemos en un próximo video.